Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Hoy traemos un programa interesante, como cada semana, y en este caso vamos a traer la experiencia de algunos casos clínicos infectados con COVID-19. En esta oportunidad, desde Puerto Plata, contamos el día de hoy con la invitación de dos especialistas, a quienes aprecio muchísimo, los hermanos, los doctores Eliani Mejía y Eliman Mejía López, quienes desde la Clínica Brugal Mejía López nos traen una experiencia interesantísima sobre los casos que han tratado y unas imágenes que nos van a educar muchísimo sobre esta enfermedad. Muchísimas gracias, Erika, por tu invitación. Realmente siempre es un placer estar aquí contigo, ya por segunda vez, esta vez con un caso un poquito distinto, pero para mí un honor estar contigo y junto a mi hermano, que realmente es mi mano derecha, y formamos un equipo súper interesante. Muchísimas gracias, porque siempre dicen que sí. Sí, y muchas gracias también, Erika, por la invitación. Mi primera vez aquí con ustedes, aquí en el programa, y un placer aquí acompañarlos en este espacio. Ay, muchísimas gracias, Eliman. La verdad es que hemos aprovechado esta cuarentena, este periodo de aislamiento para educar. Y aprovechando que ustedes se han pasado, la verdad, un buen tiempo educando desde sus distintas plataformas de cómo hacerlo, vamos a empezar este tema tan interesante, doctores, pensando en cuál ha sido la experiencia con esta pandemia para ustedes desde el hospital. ¿Cuántos casos han recibido? ¿Cómo ha sido realmente la experiencia? Bueno, desde el punto de vista clínico, te cuento que nosotros realmente, cuando se vio la necesidad, empezamos a finales de marzo, cuando los pacientes empezaron a presentarse, y realmente inmediatamente vimos la necesidad de crear un espacio para ellos y creamos una unidad de aislamiento, y ahora mismo contamos con 16 camas de aislamiento para estos pacientes y tenemos protocolos ambulatorios y el protocolo de internamiento, dependiendo de la severidad de los casos. Mi hermano es radiólogo y es el director del departamento de imágenes, y realmente creamos un protocolo bien interesante para estratificación de riesgo, en el cual él te puede conversar prácticamente cómo lo hacemos. Exacto. Nosotros tomamos la parte de la emergencia y hicimos una división para el área para atención de los pacientes de emergencia. Tomamos un área de triaje respiratorio dividida del área de la emergencia a unos pasos, y ahí creamos el protocolo para cuando el paciente llegara. Se examina, se hace el médico, se hace la historia clínica completa, se hacen las analíticas, y dependiendo de la sintomatología del paciente, se hacen los estudios de imágenes. Primero comenzamos con un rayos X. Nosotros tenemos Pero antes de eso, doctor, para entender ese proceso de recepción del paciente y de luego realización de estudios, es excelente ahora saber que ustedes han hecho una división en su mismo centro. O sea, ustedes tienen un área especial para recibir. Cuando hablamos de triaje, a las personas que no conocen, esa palabra significa una clasificación de los pacientes, porque llega de todo tipo, paciente de emergencia, llega un paciente porque se rompió un hueso, ¿verdad? O como también llega por cualquier otra razón. Entonces, en este caso, todo lo que parece sospechoso para COVID-19 se lleva a otra área. Exacto, se lleva a otra área. Ahí empieza entonces el área de prevención. Y cuando me habla de una sintomatología, aunque hemos hablado ya del tema desde el punto de vista clínico, cuando tuvimos aquí al doctor Pedro Ureña hablando de COVID-19, ya desde la experiencia de ustedes con pacientes en emergencia, ¿la sintomatología es como la que se ha descrito, tos, fiebre, o han recibido casos más atípicos? Realmente hablando de forma general. Exacto. Desde el punto de vista clínica, ahí te puedo hablar de un poquito más. Realmente, la parte clínica, los síntomas más comunes es fiebre. Hablamos de un 85% de fiebres. Los pacientes también presentan dificultad respiratoria, tos seca, mialgias, que significa dolor muscular, pero también hay pacientes que se presentan bastante atípicos. He tenido pacientes que se presentan con gastroenteritis, con náuseas, vómitos, inclusive diarreas, o pacientes con un caso en particular con miocarditis, que realmente este paciente tenía dolor torácico tipo pleurítico, que es el dolor que molesta con la respiración, y otros casos hasta con embolismo pulmonar, con hipoxia marcada. Pero el común denominador es este cansancio, malestar general
y las fiebres. Y la fiebre, ok, excelente. Entonces ya veo que identificaron esos síntomas y me dice que lo primero que hace con el paciente es llevarlo a rayos X, doctor. No, el paciente se le toma las muestras de las analíticas que indica, ya la doctora Eliani tiene un protocolo en la emergencia donde tiene un protocolo de analítica para realizar para el paciente. Luego que inmediatamente hacen la analítica, el paciente con la sintomatología que presente el paciente, nosotros lo primero que hacemos, le hacemos un estudio de rayos X. Entonces, nosotros tenemos un sistema de teleradiología que aunque yo no esté aquí presente o esté en mi casa, donde sea, nosotros todos los pacientes esos que vienen de COVID, inclusive todos los pacientes de la emergencia de internamiento, se nos reciben la data inmediatamente a nuestro celular. Entonces, el paciente llega a rayos X, inmediatamente me llega la imagen a mí. Entonces yo reviso el paciente y digo, mire, ese paciente necesita hacer un complemento por algunos hallazgos que podamos encontrar en el rayos X. Entonces rayo X es la placa. Es la placa, exactamente, lo que conoce con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax. Incluso si el paciente tiene una sintomatología fuerte de dolor de pecho, mucha dificultad respiratoria, hay algunos casos que hemos tenido, alrededor de 3 o 4 casos con la placa, que es el rayos X normal. Entonces, cuando lo pasamos a la tomografía, entonces ahí comenzamos a ver los hallazgos típicos que estos tipos de pacientes ya se vienen descritos desde que comenzó la enfermedad. Entonces, el paciente termina de hacerse la unidad de rayos X. Yo inmediatamente reviso, antes del paciente salir del departamento de imágenes, yo le digo, mire, ese paciente va para tomografía. Tiene un infiltrado, tiene una opacidad mal definida. Vamos a pasarlo por tomografía. Entonces el paciente se pasa por tomografía, todos esos pacientes, y ahí nosotros podemos valorar los hallazgos típicos de esta enfermedad a nivel de la tomografía computadorizada. Entonces esos pacientes, igual como en el rayos X, esa misma data me llega inmediatamente a mi celular, y ese mismo programa nosotros también tenemos y se lo pasamos a la doctora Eliani o se lo pasamos a los médicos que están en el área de aislamiento para poder saber. Y hay unos hallazgos característicos en la tomografía. Sí, hay unos hallazgos característicos en la tomografía. Te iba a decir que nosotros por el área de emergencia hemos recibido alrededor, por el mismo área de emergencia, en el triaje respiratorio, unos 69 pacientes con hallazgos típicos positivos por tomografía. Entonces ya a esos pacientes se le da seguimiento, inmediatamente ya el médico de cabecera o el que esté de servicio, si es una unidad o si le tocó a la intensivista, la médico internista o al área que esté en ese día, se le comunica la información y ya ese paciente se ve el grado de severidad que tenga los pulmones comprometidos y si califica para ir a internamiento o un tratamiento ambulatorio. Eso es interesante. Perdona que te interrumpa. Mira qué interesante que me has hablado ya hasta de hablar de internamiento, pero todavía no hemos hecho la prueba. No, exacto. COVID. ¿En qué momento se hace la prueba? Exacto. Eso mismo te iba a decir. O sea, cuando te das cuenta de ese, realmente lo hemos auxiliado muchísimo de lo que son la historia clínica, sintomatología, marcadores inflamatorios de laboratorio y ahora mucho en la tomografía. Porque como ustedes sabrán, en nuestro país tenemos deficiencia de pruebas. Realmente la prueba gold standard, la que le llamamos, es la prueba del PCR, es para buscar las partículas del virus en las secreciones tanto de la nariz como de la boca. Entonces, los reactivos son escasos. En un centro como el nuestro y en Puerto Plata en general hemos tenido días en espera de hacer la prueba. Entonces, lo que hemos hecho los médicos de toda la ciudad y de nuestro centro, el protocolo que definimos, es una combinación de hallazgos. Exacto. Historia clínica, marcadores inflamatorios y marcadores tomográficos, y con esto hacemos un diagnóstico diferencial y realmente es bastante preciso. Y podemos incluso, y de hecho lo hacemos, iniciar tratamiento de forma inmediata en lo que esperamos la prueba. Eso es muy importante. He tenido pacientes que hasta le he llegado a dar de alta sin prueba y mejoran y todo. Ya eventualmente se le hace la IgG y el IgM y ya tú sabes, bueno, la tuvo. Pero realmente... Claro. Sí que había tenido mucho vamos a decir, esa preocupación por parte de muchas personas de que si no me hacen la prueba, ¿cómo me van a tratar? Me van a dejar complicar porque como el tratamiento es de alguna manera experimental, no estamos ante ningún protocolo de tratamiento para COVID-19, entonces uno como que se siente preocupado, bueno, arranco con este medicamento que todavía, vamos a hablar de eso más adelante, del tratamiento, sin haber hecho la prueba, entonces ya veo
que la tomografía me permite sí tener un poco más de certeza de que con seguridad puedo utilizar ese tratamiento. Exactamente, hay unos hallazgos específicos porque ya a medida que ya comenzó la enfermedad en China, noviembre, diciembre, han hecho muchísimos estudios tomográficos y se ha visto la misma característica tomográfica, incluso se han publicado. Regularmente nosotros como en radiología, hay dos revistas que nosotros siempre usamos, que es Radiology y Radiographics, que son del RCNA. Entonces, en las 12 revistas siempre inclusive han comparado el estudio de la sensibilidad de la tomografía con el estudio del PCR. Inclusive se han hecho estudios, uno de los primeros que salieron fue el 19 de febrero. O sea, que son comparables. Son comparables, exactamente, están utilizando para valorar la sensibilidad. Sensibilidad cuando estamos hablando de la capacidad de una prueba o algo de determinar enfermedad en unos sujetos enfermos. Entonces, en una de las pruebas, uno de los estudios que se hicieron, tanto en febrero, con diferentes tipos de número de estudios, uno con 1014 y otro con 106 estudios, 1006 estudios de ahí, vieron que la sensibilidad de la tomografía rondaba unos 96%. En la sensibilidad que no podía ayudar. Inclusive recomendaron que los lugares epidemiológicamente activos y que tengan la prueba inclusive del PCR negativo y que tengan hallazgos clínicos, la tomografía no pueden ayudar mucho en esos tipos de pacientes. Porque por los hallazgos típicos específicos que nosotros podemos ver en la tomografía. Y que también se han dado casos, y esto lo pude valorar porque en una de las plataformas que ustedes utilizan, que es Instagram y Facebook, para informar a sus pacientes, ustedes discutían el hecho de que hay casos negativos, pero positivos por tomografía. Y entonces ahí hablabas tú, Eliani, de unas limitaciones o debilidades de la prueba. Cuéntanos de eso. Sí, siempre he dicho, ninguna prueba única es perfecta. Nada de medicina es absoluto, 100% o nada. Realmente la prueba es tan buena como la toma, el procesamiento y el tiempo en que tomaste la prueba. Tenemos ahora mismo en el país dos tipos de pruebas. La prueba que es el PCR, que es, como te dije, es la prueba que está haciendo referencia a salud pública y amadita, que es la prueba donde buscas el virus activo, en las secreciones, y la otra prueba que es la prueba rápida. La prueba rápida realmente es una prueba serológica, quiere decir que lo que busco es la respuesta de tu sistema inmune ante la enfermedad y busco anticuerpos. Entonces, si yo tomo la prueba PCR que busca virus activo en una fase de convalecencia, cuando ya te he tratado, cuando ya es muy tarde, puede ser que ya ese virus venga en decadencia y salga negativa. No quiere decir que no la tuviste, quiere decir que ya te estás recuperando. O o a la reversa, si hago la prueba rápida, la de serología muy temprano en la enfermedad y sale negativa, no quiere decir que estés negativo, quiere decir simplemente que no has creado los anticuerpos necesarios que realmente toman unos 7 días. O sea, ese es más o menos el tiempo que tu cuerpo responde para crear los anticuerpos. Entonces, es muy importante saber en qué tiempo de la enfermedad hago cada prueba en específica, el procesamiento de las pruebas y la toma de muestra, que sea una toma de muestra efectiva. O sea, que nada es absoluto. Cuando vemos esos casos en la parte clínica, de que tienes una tomografía que te dice y te grita es el virus, una clínica que te grita que es el virus y una prueba negativa, realmente yo trato al paciente. No trato, como si lo tuviera. Como si lo tuviera. Tratamos al paciente, no a un valor. Esto es muy importante que la gente entienda de que la prueba tiene sus limitaciones y que hay probabilidades de que dé negativo teniendo el virus. Eso se ha dicho muchísimas veces, pero hay un problema con el estigma que está creando padecer de COVID-19, como de que si sufriste de eso, pues ya eres una persona diferente, de alguna manera esto nos afecta y la gente se siente negación incluso cuando lo padece. Sabes que tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero a mí me interesa que nosotros al regreso hablemos de distintos casos que ustedes nos traen súper interesantes y también que toquemos el tema de la inmunidad. Venimos con más de la consulta de MCA. Casa, que se convierten en héroes.
No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Mi vida. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Hoy traímos el tema de algunos casos de COVID-19 con los doctores Mejía López, Eliani y Eliman, quienes, cardiólogo y radiólogo, nos traen unos temas interesantísimos. Antes de la pausa discutíamos de cuáles eran los principales síntomas que presentaban estos pacientes. Fiebre era algo que la doctora resaltaba como uno de los signos patognomónicos o más característicos, que hablamos de manera llana. Y también nos hablaban sobre la importancia del uso de la tomografía en el diagnóstico de estos pacientes y hablando incluso de estudios donde tiene una sensibilidad o vamos a decir una manera de diagnosticar la enfermedad tan, vamos a decir, fácil o directa como lo hace la prueba cuando está bien hecha. Como también hablaba de la doctora sobre las limitaciones de las pruebas para COVID-19, tanto desde el punto de vista de disponibilidad de la prueba como de que hubieran algunos falsos negativos. Entonces, doctora, hablábamos también, y era algo que fuera de cámara Eliman nos comentaba, de que hay unos patrones característicos en la tomografía. Cuéntenos sobre eso, doctor Mejía. Exactamente, mira, nosotros tenemos siempre y cuando el paciente tiene que estar sintomático, porque hemos tenido muchos pacientes que son positivos por prueba y el paciente sin sintomatología y algún médico le manda a hacer su tomografía, los pacientes salen normales. El paciente que llega al triaje tiene la sintomatología, la alta sospecha, de eso de aquí se pasa, se revisa. Entonces, uno de los patrones, hay 4 patrones que siempre se han venido hablando desde que comenzó la enfermedad. Hay un patrón que es uno de los principales, que es lo que le llaman el ground glass opacity, que es como si fuera un vidrio deslustrado. Son como unas opacidades blancas que van ocupando los pulmones. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que principalmente ocurre en la periferia de los pulmones y en las regiones basales. Aparte de ese vidrio esmerilado de aquí, se forman unas consolidaciones donde hace un formato de un espesamiento de los septos. Eso es que son unos septos que se engruesan y forman otro patrón tomográfico que es lo que llamamos el crazy paving, que es un pavimento loco, pavimento en mosaico, que es lo que nosotros le llamamos, que da otro patrón tomográfico. Y otro patrón son las consolidaciones bilaterales, que se pueden ver en estos pacientes de aquí con distribución aleatoria y principalmente periférica. Y en otros casos, por eso yo digo 4, que son los que más principalmente hemos visto aquí con nosotros, alrededor de casi 69 más 20 y algo, son casi 90 casos que hemos tenido, todos en la misma distribución que hemos tenido. Y unas opacidades lineares con un borde entre uno y otro con un patrón de ese vidrio deslustrado. En eso son los menores que hemos visto, pero el patrón específico que nosotros siempre buscamos son esas opacidades en vidrio deslustrado, difusa, periféricas, algunas son centrolobulares que son más céntricas, donde el pulmón es característico. Cuando ya uno está haciendo el primer rastreo que está en la tomografía y le dice, mira, yo inmediatamente llamo y le digo, mira, doctor Eliani, ese paciente es sospechoso por tomo, tiene los patrones característicos de esta enfermedad. Y es los mismos patrones que...
los mismos patrones que han visto. Mira, eso son unas informaciones muy interesantes para los médicos que nos están viendo, para todas estas, porque no solamente neumólogos e infectólogos están dando frente ahora mismo a esta pandemia, a esta gran tasa de emergencia, por lo que esa información que usted nos da es de mucho valor. Para las personas no médicas que ven el programa, pues cuando vayamos discutiendo los casos, entonces de manera sencilla sería evaluar que esa parte blanca que se visualiza habla de que hay enfermedad, que hay infiltrado, que ahí vamos a hablar mucosidad, versus cuando vayamos viendo el progreso del paciente a mejoría, que se va a ir viendo diferente, y eso usted nos lo va a ir explicando a medida que vayamos discutiendo los casos. Pero antes de entrar en la discusión de cada caso, hablaba la doctora Mejía sobre inmunidad y me habló de un número que me llamó la atención. Me dijo, bueno, se toma como 7 días que un paciente haga inmunidad al virus para nosotros poder eso evidenciarlo por laboratorio. Pero doctora, con este tema hay muchísima controversia. Yo no le puedo decir cuántas veces a mí me llega un mensaje de WhatsApp, y estoy segura que a usted más, diciendo que no hay inmunidad al virus. Que probablemente padezcas el virus y te vuelve a dar, porque no creas, cuando hablamos de inmunidad hablamos de que nuestro sistema inmunológico ya lo acepta como algo que ha recibido y no nos infectamos de nuevo, pero sí está pasando. Cuéntanos sobre eso. Realmente es algo que es una enfermedad nueva recientemente. El primer caso fue en China en diciembre, o sea, estamos hablando de que estamos conociendo la enfermedad ahora. 4 meses. Exacto. Con respecto a la inmunidad, realmente tenemos una inmunidad parcial. Hay personas que hacen inmunidad, hay otros que no hacen inmunidad. Entonces, tenemos esa variabilidad en respuesta inmune. Para nosotros, para aclarar para el público en general, cuando tú hablas de soy inmune ante una enfermedad, hablamos de que tu cuerpo reacciona al antígeno, que es el virus, y con el tiempo va creando anticuerpos específicos que son anticuerpos de memoria. IgM le llamamos el anticuerpo temprano, IgG el anticuerpo un poquito más tardío. Pero estos son los que te den memoria y te ayudan a combatir una enfermedad futura. Con esta enfermedad en particular, hay personas que tienen una respuesta inmune bastante fuerte. Entonces sí crean anticuerpos. Data previa con otras enfermedades, sabemos que los anticuerpos se van formando a partir de la primera semana. Es cuando comienzas a tener y comienzan a aparecer positivos en el cuerpo, en la sangre. Por eso hablo de ese tiempo de ventana en el cual tú tienes el virus y luego el anticuerpo. Pero sabemos de por sí que hay personas con el coronavirus que nunca crean anticuerpos. Entonces tenemos esta incertidumbre aún y falta de data donde personas realmente no son inmunes porque no tienen anticuerpos positivos. Y ahí es donde viene, la pregunta, ¿repite o no repite? Entonces todo va a depender de esto, y esa parte de si repite o no, todavía estamos estudiando. Todavía no tenemos una evidencia precisa. Una respuesta clara con respecto a eso. Entonces, para arrancar con la lista o con los 3 casos interesantes que vamos a discutir hoy, háblenos, doctora, del primer caso. Sí. Si puedo ver las imágenes, bueno, vamos a ponerlos aquí mismo para refrescarlo un poquito, ¿verdad? Que sí, Erika. Entonces, exactamente, vamos a ir poniéndolo en pantalla. Tenemos unos cuantos casitos. El primer caso, ahí tenemos mi hermano te puede hablar un poquito más como radiólogo, son los hallazgos característicos tomográficos. Este es un paciente que se presenta por nuestra emergencia, el cual tiene dificultad respiratoria marcada, y lo que queríamos enfatizar ahí es cómo se ve la tomografía. Ahí, Eliman, tú puedes comentar un poquito. Pero en la imagen, tengo la que tengo aquí, no la estoy visualizando. Sí, no se puede visualizar. No se puede visualizar, entonces pero por eso. Una pregunta importante, ¿qué edad tenía ese paciente? El primer caso que vemos es un paciente joven, de 30 años. 30 años. ¿Y tenía comorbilidad este paciente? ¿Era diabético, hipertenso? Ninguna enfermedad. Ninguna. Entonces, paciente sano. Paciente llegó a la emergencia, pasa por rayos X. Lo primero que veo es como un infiltradito, una opacidad mal definida. Para que las personas entiendan, es una cosita blanca, discreta en una de las bases pulmonares. Y inmediatamente le digo, ese paciente califica para pasar por tomo. Bueno, vamos para la tomografía. Cuando hacemos la tomografía encontramos así mismo, multifocales de distribución periférica, completa, con el mismo patrón ya descrito, un patrón de vidrio de lustrado, que es el primer patrón que
que nosotros vemos más a menudo, que está ahí, distribución basal en ambos lóbulos inferiores, una distribución periférica muy bonita, tanto la distribución de él. Inclusive el paciente se trató por vía de internamiento y ahí se hicieron varios controles y ahí uno pudo viendo la evolución de la enfermedad. Mire qué interesante que nosotros los médicos decimos una distribución muy bonita. Exacto. Significa que es del libro, ¿verdad? Exacto, del libro. Porque pero bonita no es. Pues sí, lo que pasa es que cuando yo encuentro esos casos, tenemos los casos del COVID por vía tomográfica, inclusive ya los técnicos que yo tengo, los técnicos míos tienen conmigo ya 8 años. Ya lo hemos formado, lo hemos hecho de todo y ya ellos mismos me dicen, doctor, tengo un caso que yo creo que ¿verdad? Vamos, está bonito. Está bonito. Exacto. Bueno, eso van a ser casos de reporte de estudio, hasta internacional, para fines de recolectar toda esa data. Exacto, estamos recolectando. Pregunta, doctora, que muchas personas seguro que se cuestionan, porque a nosotros nos apasiona mucho la parte de la clínica, de los hallazgos radiológicos, pero a las personas que padecen de esta enfermedad les preocupa ¿cuánto tiempo duró este paciente hospitalizado? ¿Cuántas radiografías o tomografías usted tuvo que hacer? Y al final, por supuesto, hablar de la parte de tratamiento, si requirió ventilación mecánica. Cuéntanos de eso. Este paciente, en el caso número 1 que estás viendo ahí, para explicarlo un poquito llano, la clínica fue la que dictó su hospitalización, aunado con al comprometimiento pulmonar importante. Todo eso blanco que ustedes están viendo en la tomografía, eso es una reconstrucción tridimensional del pulmón, en donde ustedes pueden ver el pulmón y lo que es blanco es toda la enfermedad. Y ustedes ven que hay mucho blanco. O sea, este paciente estaba disneico, se internó y empezamos tratamiento. Los protocolos que nosotros tenemos, ese fue uno de los principios, tenemos el protocolo de hidroxicloroquina y a este paciente en particular decidimos por los altos marcadores inflamatorios, la respuesta inmune tan marcada, decidimos darle inmunomoduladores en fase temprana. Inmediatamente la saturación bajó de 94, al ser tan joven decidimos ser agresivos en el inicio, antes de que se nos descompensara. Entonces le dimos el protocolo del tocilizumab, en el cual se da 8 miligramos por kilogramos de peso en dosis única, en una infusión. Entonces, normalmente los seguimientos tomográficos lo hacemos mínimo 72 horas para darle un tiempo y la clínica te va a dictar también. A ver, la clínica es la sintomatología. ¿Cómo se siente el paciente? Exacto. E incluso antes de comenzar el tratamiento con ese paciente, en uno de los controles del paciente aumentó. Exacto. Y el patrón ya estaba quedando muy poco espacio pulmonar libre. Entonces era un paciente que fácil, en la tomografía ya, en un control que se le hizo, ya el comprometimiento casi lo duplicó. Exacto. Entonces era un paciente que iba a terminar en una ventilación si nosotros no tomábamos la decisión. No actuábamos como rápidamente. Incluso se medicó, se hizo como dijo la doctora con el medicamento y el día de hoy en el control que hicimos luego de un mes, si no mal me equivoco, el paciente está completamente normal en la tomografía. Excelente. Hay una imagen de ese caso que la van a ver en pantalla de que cómo se ve tan blanquísimo en la tomografía inicialmente. Exacto. Una semana después ya se ve bastante claro y hay una imagen de un saturómetro, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que las personas entiendan, ¿cuál es la saturación normal? Sí, la saturación normal de oxígeno debe ser 100%, de 98 a 100%, 98 a 100%, realmente más de 95% estamos bien. Y este paciente de que él tenía 72, ¿verdad? Bueno, él llegó no con tan bajo, pero a mínimo esfuerzo. Cuando él se caminaba, él se ponía en 88 cuando caminaba, cuando vino a la emergencia. Ya luego necesitaba oxígeno para mantener saturaciones en 94. Pero realmente lo que hacemos con estos pacientes, cuando le damos de alta, todos nuestros pacientes se van a casa con un oxímetro de pulso. Porque como sabrás, no podemos dejarlo toda su estadía completa porque el pulmón toma tiempo en recuperarse. Entonces, desde que vemos que su sintomatología va mejorando, que los hallazgos tomográficos se van aclarando, no esperamos una resolución completa porque toma tiempo, sino que lo mandamos a la casa con seguimiento diario. Hay una foto, ya ahí donde viene la telemedicina y cómo nos ayuda y los recursos que tienes en la casa, ya sea oxímetro de pulso o el mismo iWatch, si algunas personas lo tienen. Excelente. Mire qué interesante ese primer caso, doctora. Para continuar discutiendo los casos, vámonos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Mi vida estuvo al borde de la muerte. En la misma habitación que yo me encontraba ingresado, éramos 3. Y de esos 3 murió un compañero de habitación. Una persona joven, también con mucho deseo de vivir. Es una enfermedad que destruye en poco tiempo al ser humano. Yo le digo que viví por un proceso y le estoy diciendo, esto es bien difícil, bien duro. Entonces, por tu vida y por tu familia, quédate en casa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ninguno síntoma. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. De vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Y hoy tengo de manera virtual en nuestro programa los doctores Mejía López, Eliani y Eliman, que muy gentilmente nos acompañan hoy dándonos un banquete de información sobre unos casos que se han presentado con COVID-19 en la Clínica Brugal Mejía López en Puerto Plata. Antes de la pausa, pues discutíamos del primer caso, un caso que duró aproximadamente 2 semanas, se recuperó satisfactoriamente, no requirió ventilación mecánica y muy importante, era un paciente joven, 30 años, sin ninguna enfermedad que le precediera ni que le predispusiera a esta enfermedad. Eso significa que todos, sin variabilidad, tenemos que cuidarnos y mantener las conductas, y de eso vamos a hablar al final. Pero dándole continuidad al programa, doctores, vamos a hablar del segundo caso. Cuéntenos cómo se presentó, qué edad presentó y
qué tal fue el curso de la enfermedad de ese segundo caso. Perfecto. Este paciente que ustedes ven en el caso número 2, este es un paciente mío de cardiología, es un paciente ya de más edad, 40 años, en sobrepeso, con un índice de masa corporal, y eso ahí Erika nos puede hablar un poquito, un índice de masa corporal de más de 33. Este paciente se presenta con disnea marcada, una tos bien pronunciada y dificultad respiratoria. La saturación de oxígeno a su llegada fue de 89-90. Este paciente realmente lo admitimos, bien, hicimos el protocolo como hablamos, pero el paciente inmediatamente se identifica en el área de emergencia, en triaje, se hacen radiografías, se llama alerta, inmediatamente se hacen tomografías, y te cuento que para darte un resumen, para mí realmente es súper como clínica, tener una tomografía con flechitas que me dicen dónde va en menos de 20 minutos me ayuda muchísimo, porque es realmente es una bendición poder decir, bueno, mi hermano está aquí, una herramienta muy útil en donde yo evalúo al paciente, estoy escribiendo la nota, me están pasando y ya en segundos llega a mi celular las flechitas donde está todo. O sea, realmente el trabajo en equipo es fabuloso. Exacto. Es muy, muy increíble. Entonces, inmediatamente ahí ven las primeras imágenes donde se presenta igualmente para que facilitar el entendimiento. El departamento nos crea unas imágenes tridimensionales en donde todo lo blanco son esas opacidades de vidrio esmerilado que mi hermano le puede comentar un poquito más, y esto crea la alerta y admitimos el paciente. Entonces ahí tú le puedes, Eliman, decir. Sí, ese paciente en los estudios tomográficos vino un poco más acentuado que inclusive el primer paciente. Se hizo muchos focos multifocales de consolidación a nivel periférico, principalmente en las bases pulmonares y los lóbulos superiores de ambos pulmones. Y el mismo patrón típico, un vidrio esmerilado, e inclusive ese paciente nos hizo un patrón que es el vidrio esmerilado asociado al espesamiento de septos interlobulares, que es el crazy paving, que es el pavimento loco, que se distribuye, que es como si fueran unas áreas geográficas muy bien distribuidas, periféricas, que ocupa la periferia de ambos pulmones. Entonces ya cuando uno lo ve en ese patrón y ve los otros hallazgos que tenemos, más la clínica del paciente, más a las analíticas que ya se han hecho, es un paciente que yo le informo al departamento de aislamiento, mire, es un paciente sospechoso por tomografía, que tiene los hallazgos típicos de ahí. Vamos a comenzar a hacer el screening de todo. Entonces, iniciamos el protocolo, en él iniciamos un manejo, en el protocolo, como te digo, el tratamiento es experimental, realmente discutimos con infectología, vía telemedicina, porque en Puerto Plata no tenemos infectólogos, pero realmente nos ayudamos mucho. Como tú sabes, Erika, yo trabajo contigo en Santo Domingo y tenemos varios infectólogos allá. Mi profesor anteriormente, el doctor José Yunen, nos ayudó a crear unos protocolos de trabajo, y en nuestro inicio seguíamos algunos pacientes por telemedicina, y realmente fue un soporte bastante bueno para la creación de los protocolos. Este paciente se hizo hidroxicloroquina. También utilizamos vitamina C en altas dosis. Realmente en esos inicios se hablaba, anécdotas, casos, reportes, o sea que manejo conservador, oxigenoterapia, más la hidroxicloroquina, más vitamina C en altas dosis, realmente me ayuda a disminuir el pH, hacer el ambiente un poquito más ácido. Realmente lo hicimos y el paciente gradualmente fue mejorando. Este paciente no necesitó los inmunomoduladores, y lo hablo porque la parte clínica, o sea, su sintomatología inmediatamente estuvo siempre estable, con oxígeno por cánula nasal, o sea, no tuvimos que ir más allá, no tenía los marcadores tan altos como el caso anterior. Por ejemplo, ¿de qué me llevo de severidad? Estratificación de riesgo. Ferritina, una ferritina muy alta es un factor de riesgo. Este paciente la tenía más baja que el anterior, y su clínica era más favorable. Tú lo veías y era más favorable. Su dímero D estaba aumentado, pero no exageradamente aumentado. O sea que hicimos estos protocolos y nos quedamos con ese manejo conservador sin necesidad de ir a inmunomoduladores. Una parte clave que también es importante enfatizar en el manejo médico es los anticoagulantes. Nuestro protocolo incluye 100% lo que es la heparina de bajo peso molecular. Porque pero no tenemos... pensando, y perdona que te interrumpa, doctora, Claro. Y esto es porque anda mucho la información en las redes de que el manejo protocolar del COVID-19 debería hacerse con anticoagulantes, porque la fisiopatología, voy a hablar llanamente, la causa de la enfermedad es una coagulación intravascular diseminada. Sobre esto se ha discutido muchísimo. Simplemente se hace por un tema de prevención,
O porque ustedes, exacto, no porque ustedes piensen que hay algún tipo de patología de alteración de la coagulación. Definitivamente, protocolo es prevención a nivel profiláctico. Si encontramos que el paciente tiene valores, no hemos tenido un caso de coagulación intravascular diseminada, realmente no lo hemos tenido, pero sí monitoreamos lo que es el dímero D. Tuvimos un caso de un tromboembolismo pulmonar masivo y realmente en este caso se hizo una angiotomografía, paciente joven, igual sin comorbilidades, se hizo una angiotomografía y ahí tú ves los embolismos bilaterales, o sea que... ¿Joven de qué edad, doctora? Creo 40, 41, porque 40. Joven por debajo de los 65 años. Exacto, ¿verdad que sí? 41 pacientes sin factores de riesgo. Para retomar nuestro paciente en particular, este segundo caso, realmente hicimos este protocolo y pueden ver que sus imágenes subsecuentes fueron mejorando. Interesante resaltar desde el punto de vista de nutriología, sí, yo he escrito sobre esto, de que un índice de masa corporal en 33 kilos por metro cuadrado, que era lo que tú te referías, ya es un paciente obeso, Claro, y la obesidad se ha descrito como un factor de riesgo, porque la inmunidad definitivamente que está deprimida, y esto cuando hablamos de factores de riesgo, es un paciente que tiene más riesgo de complicaciones, así como pasa con un paciente con diabetes mellitus. Eso era solamente para hacer ese paréntesis. Por eso hice ese énfasis, dije, bueno, aquí tú lo puedes hacer, ¿verdad que muy, sí? muy importante este caso, y aprovechando que en la cuarentena las personas están muy descuidadas desde el punto de vista del estilo de vida. Así es. Y este caso número 2, doctora, se fue de alta. ¿A los cuántos días de hospitalización? Aproximadamente 13, en el día número 13. En el día número 13, o sea que en promedio los dos pacientes que hemos discutido andan como por las 2 semanas de hospitalización. Realmente este caso no queremos que ya no necesite el oxígeno, Queremos que pueda ambular sin necesidad de oxígeno. Y el tercer caso, doctora, cuéntenos de ese próximo caso que es muy interesante por algunos hallazgos distintos a los dos anteriores. Sí, te voy a comentar, este caso fue un paciente también en edad joven realmente. Un paciente que viene con dificultad, pero este paciente tenía un dolor torácico pleurítico. Cuando hablo de dolor torácico pleurítico es un dolor reproducible y es un dolor que empeora con el movimiento de la cavidad torácica. Este paciente con disnea también tenía síntomas gastrointestinales y marcadores inflamatorios bastante aumentados. Ahí ya me puede comentar mi hermano con las imágenes, que puede describirlas un poquito. Ese paciente llegó y parecido a los otros pacientes, los mismos patrones de aquí, pero más acentuados. El paciente tenía un comprometimiento pulmonar bilateral difuso, inclusive con áreas de consolidaciones focales grandes a nivel basal, bilateral. Aparte de las opacidades en vidrio esmerilado, tenía esas consolidaciones muy grandes focales, tanto en los lóbulos inferiores como en los lóbulos superiores. Un paciente con los mismos patrones, pero con un mayor comprometimiento. Severidad, ¿verdad? Severidad, exacto. Regularmente nosotros le hacemos unas reconstrucciones. Nosotros regularmente reportamos en el plano que es axial o multicortes aquí. Por esas reconstrucciones que nosotros le hacemos en 3D, se las hacemos para el médico tratante y también inclusive para los familiares, para que vean cuando se le va a explicar al paciente cómo tú tienes un pulmón. Nosotros siempre tenemos allá en sala de allá un pulmón sano, con una foto 3D para que el paciente sepa qué es lo que es un pulmón normal cuando lo están poniendo. Entonces, inclusive le enseñamos las imágenes cuando se están haciendo, mira, su familiar o su paciente está en esta condición. Todo lo blanco que usted está viendo es el comprometimiento pulmonar que tiene su familiar aquí. Ya el paciente y el médico que está aquí ya va entendiendo un poco cómo va la severidad del caso del paciente. Sí, claro. Pues sí, este paciente en particular, aparte de su comprometimiento pulmonar, tenía síntomas más allá del sistema pulmonar. Realmente tenía presión alta, presión elevada, que no tenía anteriormente, y tenía marcadores cardíacos aumentados, o sea, la CPK, las troponinas estaban aumentadas, tenía dímero D aumentado, ferritina aumentada, síntomas gastrointestinales, o sea que tenía un envolvimiento de varios sistemas. Este paciente, al igual, tenía disnea marcada. Fuimos muy agresivos al inicio por igual. Iniciamos inmunomoduladores, creo que fue en las primeras 24 horas.
porque cuando vimos este envolvimiento y la presentación hay que hacerlo. Entonces, además de los inmunomoduladores, iniciamos, como te digo, todo es experiencia, no hay data fidedigna, no hay estudios randomizados, pero iniciamos también estatinas por el envolvimiento cardíaco. Iniciamos estatinas de tipo rosuvastatina en este paciente y hicimos controles ecocardiográficos y evidentemente la función estaba en 45-50%, que es una función borderline deprimida, ¿verdad? Okay. Entonces fuimos muy agresivos en este manejo de este paciente porque era un envolvimiento, era un comprometimiento multisistémico. Okay, o sea que yo entiendo que esa agresividad al inicio del tratamiento hace una diferencia considerable a la hora de evitar el uso de ventilación mecánica y por supuesto a la tasa de mortalidad, que es un tema que me interesa hablar, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MSA. Okay. Perfecto. Yo le digo que viví por un proceso y le estoy diciendo, esto es bien difícil, bien duro, entonces por tu vida y por tu familia, quédate en casa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. De vuelta en la consulta de MSA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí los doctores Mejía López, Eliani y Eliman, que ya nos sentimos como en casa conversando sobre este tema tan interesante. Hemos discutido 3 casos súper interesantes sobre afectados por COVID-19. Interesantísimo resaltar el hecho de que eran pacientes jóvenes, entre 30 y 50 años aproximadamente. Interesantísimo también resaltar el hecho de que no necesitaron ventilación mecánica, de que han superado la enfermedad, de que se han recuperado y que desde la casa, con la ayuda de la telemedicina, pues han mantenido un monitoreo con ustedes. Pero el doctor Eliman al inicio del programa hablaba de que ustedes tienen una unidad de aislamiento, que en emergencia también tienen un área de triaje o de división de casos o subclasificación de estos casos que llegan con COVID y que habían diagnosticado hasta casi 90 pacientes. Pero ¿son todos estos pacientes hospitalizados? ¿Cómo es el manejo de estos casos? Y ahí mi hermana que la parte clínica, claro. Exacto. Bueno, te cuento que esos números que hablamos, Eliman te presentó los números de tomografías que se han hecho por sospecha de COVID. Dentro de esos no todos se admiten, no todos esos son clásicos. Realmente en nuestra unidad tenemos 16 camas y hasta el momento los pacientes que se han tratado han sido un total de 55 pacientes que han entrado y salido de la unidad. De esos 55 pacientes altamente sospechosos por clínica y altamente sospechosos por hallazgos tomográficos se han tratado. Hemos tenido 3 mortalidades. De esas 3 pacientes que desafortunadamente han muerto, te puedo decir su historia, sus comorbilidades. La mayoría los 3 mayores de 60 años, los 3. Tenemos 2 de ellos diabéticos
obesos y decompensados en ambos. De hecho, 2 hombres y una mujer. La paciente que se presentó fue muy rápido. Realmente ahí enfatizamos el diagnóstico de los síntomas tempranos. La paciente vino y rápidamente se deterioró con saturaciones muy bajitas. O sea, tuvo una enfermedad muy acelerada, muy rápida, muy agresiva, que cuando vino con saturaciones en 60% realmente no duró ni 6 horas con nosotros. Entonces, tuvo una presentación muy agresiva, obesa, hipertensa, diabética. Los otros 2 pacientes por igual, o sea, con comorbilidades muy importantes, y uno de ellos estuvo en ventilación mecánica, otro estuvo en ventilación no invasiva, y realmente ambos eventualmente fallecieron. Eso es interesante resaltarlo, porque yo estoy segura que las personas que nos están viendo se sentirán muy preocupadas porque los casos presentados son casos jóvenes, pero sí aplica entonces el hecho de que es en los adultos mayores, más de 65 años, que la mortalidad es más alta. Eso es un hecho. O sea que a todas las personas mayores insistimos, ¿verdad?, en las medidas de precaución. Una pregunta que no puedo dejar de hacer, principalmente, si tú sabes, por el hecho de que el pasado domingo tuvimos en todas las noticias la preocupación de que allá en Puerto Plata se dio un evento masivo en el que muchas personas pudieron haber sido infectadas, contagiadas. ¿Eso es algo que tú has visto reflejado en tu emergencia, en su clínica, o todavía no se han visto esos casos? Eli, ¿me puedes comentar? En el transcurso que nosotros tenemos los últimos, después de ese día, que fue el domingo, no tenemos el aumento de casos como tuvimos el tiempo que comenzamos con la cuarentena. En el tiempo que comenzamos con la cuarentena estábamos y duramos un fin de semana recibiendo, si no me equivoco, 15 y 16 pacientes al día, que llegaban con mucha sintomatología clínica y muchos hallazgos tomográficos característicos. Y después de alrededor de una semana, 2 semanas, fue bajando un poco. Siempre llegan a la emergencia, por ejemplo, ayer 3 casos que tú puedas decir, mire, esos casos hay que darle seguimiento. Claro. Para poder, pero todavía no hemos visto. No han visto ese pico, claro. Nos queda esperar el tiempo prudente y, por supuesto, también saber nosotros desde aquí en la capital, en el distrito, de que en Puerto Plata se cuentan con herramientas realmente eficientes para tratar a estos pacientes en caso de que ocurra. Lo que esto nos llega es que estemos preparados para esperar alguna eventualidad. Correcto. Y yo corroboro exactamente eso. Realmente la primera semana de abril, esas primeras semanas de abril fueron muchos pacientes, muchos casos altamente sospechosos. Pero las últimas semanas se había visto o hemos visto una disminución tanto en la severidad como en el número de casos. Ojalá, espero que sea así. Realmente cuando vemos esta exposición tan marcada y las personas violando lo que es las medidas de distanciamiento social, nos preocupamos y como sociedad y como puertoplateños tengo que decir que no fuimos todos los puertoplateños, realmente fue un grupo se ven las fotos impresionantes, pero no fueron todos. Sí hubo sí hubo mucha falta en lo que es el control de las poblaciones y un manejo más organizado de las personas, pero ¿qué digo? Yo siempre soy muy positiva, vamos a ponernos los pantalones, a enfrentar la situación, a tratar de contener a esa población expuesta, a hacer pruebas, o sea, necesitamos pruebas. Todavía, aunque contamos con la tomografía, como hemos hablado, desde el punto de vista estadístico, que es muy importante para fines de manejo, lo que se está contemplando es la prueba, lo que reportan todos los días para hablar de los nuevos casos es la prueba. No todos esos casos que ustedes han diagnosticado por imágenes. Acuérdate que la tomografía nos ayuda muchísimo en el paciente sintomático, porque es el que se mueve. Claro. El paciente asintomático, que no tiene portador, puede transferir esta enfermedad a una población susceptible. Y ahí correcto, exactamente. Entonces, debemos de agarrarlo ahí, cuando están asintomáticos. Doctores, yo quisiera que aprovecháramos este pequeño espacio que nos queda para hablar de las preguntas que se han generado en las redes sociales, tanto de ustedes como la mía, sobre el tema que hemos discutido. La primera dice: luego de diagnosticar un paciente positivo,
¿con qué frecuencia ustedes le hacen tomografía? Me imagino que ya tienen la preocupación de la radiación también. Claro. Voy a hablar sobre la radiación en ese caso. Y tú sabes que la radiación es importante porque la persona siempre vive preguntando qué nivel de radiación yo voy a tener. Claro, lo asocian con el cáncer. Exactamente. El equipo de nosotros tenemos un software que es CareDose, que bajamos las dosis de los estudios. Y entonces regularmente nosotros bajamos un poco a 1/3 de lo normal de la radiación dada al paciente. Una tomografía de tórax anda rondando unos 15 milisever y nosotros llegamos a ponerlo, creo que fue 4. Bastante. Menos de la mitad. Importante. Exacto, casi un poco más de la mitad y bajamos bien la dosis. Inclusive hicimos un protocolo de baja dosis para los pacientes. Y entonces, arriba de eso, reconstruimos las imágenes sin tener que radiar el paciente con eso. Y para responder esa pregunta, si el paciente es positivo, pero está asintomático, no hay necesidad de hacerle tomografía. O sea, si tengo un paciente que no tiene síntomas alguno, recuerda que es la clínica que va a dictar el manejo. Si el paciente viene, doctora, no siento nada, me dijeron que estaba positivo, realmente es un paciente que le da seguimiento. Eso no es un protocolo estándar de que a todo el mundo hay que hacerle el estudio. Exactamente. Nosotros tenemos en el protocolo ambulatorio, tenemos marcadores para estratificar el riesgo. Todos conllevan un examen para ver si tiene disnea o hipoxia. Todos conllevan, y eso puede hacerse hasta ambulatorio, como te dije, con el oxímetro de pulso, marcadores por sangre, que son los marcadores inflamatorios que te dije, y dependiendo de eso, de la clínica, pues decidimos las imágenes a seguir. Pero el paciente que sí tiene síntomas, dificultad y disnea, claro, a este paciente le hacemos imágenes y el seguimiento va a depender del tratamiento y la sintomatología. La otra pregunta dice, si han tenido algún caso de diálisis renal secundario al COVID-19. Gracias a Dios no. En nuestra unidad hubo un paciente, el que murió, que tenía diabetes decompensada. Sí, ese paciente requirió diálisis, solo uno, y este paciente murió eventualmente. Tuvo insuficiencia renal. Tratamos de darle diálisis, es muy complejo y muy cuesta arriba, sabiendo que nosotros en Puerto Plata las limitaciones son importantes, pero con la infección, envolvimiento multisistémico ya fue muy difícil para el paciente. Y la última pregunta es el porcentaje de mortalidad por ventilación mecánica. ¿Qué paciente entra en ventilación y sale y se recupera? En nuestro centro, los que han entrado en ventilación realmente no les ha ido bien, han muerto. Tuvimos 2, de esos fueron 2 pacientes y ambos murieron. Nuestra mortalidad, gracias al Señor, puedo decir que hemos estado bien. Tuvimos hasta la actualidad 55 pacientes totales tratados en nuestra unidad de aislamiento y de esos 55 son los 3 que los que te mencioné que han muerto. Generalmente, sí, estos pacientes se presentan con muchas comorbilidades, como te dije, y ya cuando requieren ventilación mecánica creo que es muy difícil sacarlos. Claro. A todas las personas que nos están viendo, no le teman, ¿verdad? Si en caso de que un familiar suyo necesite el uso de ventilación mecánica, esto no significa que esto es un pronóstico seguro de que el paciente va a fallecer, simplemente son casos mucho más complejos. Y otro tema que quería resaltar fue el hecho de que tocaste, de que en algunos casos se utiliza la vitamina C como parte del tratamiento. A todas las personas que nos están viendo, esto no significa que ahora vamos a suplementarnos con vitamina C, no, te lo digo en serio, que vamos ahora a hacer mucho jugo de frutas, muchos jugos cítricos, y nada de eso va a funcionar ni para prevención ni para tratamiento. La doctora estaba diciendo de que ultradosis de vitamina C podrían de manera sinérgica, o sea, junto con el medicamento, potencializar algunos efectos, pero de ninguna manera funciona solo. Recuerda que es una vitamina hidrosoluble, se elimina sola por la orina, por eso se pueden utilizar ultradosis sin ver niveles de toxicidad. Pero no queremos dar ideas erradas, ya que todo el mundo está buscando la manera de tratarse. Miren cómo ellos han discutido 3 casos interesantes, en lo que en cada uno el tratamiento ha sido distinto, utilizando la historia clínica como base fundamental y los estudios tomográficos para indicar el tratamiento temprano y personalizado, por supuesto. Para mí ha sido verdaderamente un placer tenerlos aquí. Han traído un mensaje importantísimo y muy valioso para todos llevarnos a casa y mantenernos informados, que es lo más importante. Me gustaría que dedicáramos todavía más tiempo, yo estoy segura que todo el mundo está así, mirando el programa de lo interesante que ha sido,
pero estoy segura de que Dios mediante superaremos esto y que tendremos una nueva invitación con ustedes ya para hablar de lo que ha sido la superación de esta pandemia, Dios mediante. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí y nos vemos en una próxima entrega de la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Gracias.